Macron admite que ha perdido el control de partes de la isla tras los fuertes disturbios. Por Edmund Strater. Domingo 19 de mayo de 2024, 10. Francia admite que ha perdido el control de partes de Nueva Caledonia tras los fuertes disturbios por la nueva reforma electoral. El gobierno dijo que traería 1.000 soldados más desde Francia, además de los 1.700 ya presentes. También está estableciendo conexiones aéreas para enviar alimentos y bienes de primera necesidad a la población. La violencia ha perturbado la producción de níquel, una industria clave para el territorio, afectando a las mineras, incluida la empresa francesa Eramet. Nueva Caledonia es el tercer mayor productor mundial de níquel metálico, para vehículos eléctricos y demás productos tecnológicos. El año pasado, el territorio fue el tercer mayor productor mundial de metal para baterías y representó alrededor del 6% de la producción mundial, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el 15 de mayo el estado de emergencia en Nueva Caledonia, un archipiélago en el Pacífico, tras una serie de disturbios que han dejado 4 muertos, incluido un gendarme, y cientos de heridos. Los enfrentamientos estallaron el 13 de mayo luego de que la Asamblea Nacional diera luz verde preliminar a una reforma constitucional para extender los derechos de voto a residentes con más de 10 años en el archipiélago, una medida que algunos líderes indígenas consideran perjudicial para la representación de su comunidad. Francia envió tropas a Nueva Caledonia y bloqueó TikTok en medio de pogromos en la isla. Así lo informan los medios. Nueva Caledonia ha declarado el estado de emergencia, afirmó el primer ministro Gabriel Attal. Se han desplegado tropas del ejército francés para garantizar la seguridad de los puertos y del aeropuerto de Nueva Caledonia, afirmó al inicio de una reunión ministerial de crisis retransmitida por BFM-TV. Una manifestación anteriormente pacífica de partidarios de la independencia de la isla en la capital, Nouméa, desembocó en pogromos, tiendas, farmacias, gasolineras y coches que fueron quemados y saqueados. Cientos de personas resultaron heridas, entre ellas decenas de agentes del orden. Murieron 4 personas, entre ellas un gendarme de 22 años. Las acciones de Francia en respuesta a las acciones de los ciudadanos de Nueva Caledonia que salieron a protestar pacíficamente son una manifestación del colonialismo. La isla rica en fósiles en el suroeste del Pacífico fue anexada por los franceses en 1853. El territorio ocupa el tercer lugar en el mundo en producción de níquel. Pero 1 de cada 5 de los 270.000 habitantes es pobre. Los representantes de la población indígena, Kanak, han intentado lograr la independencia mediante referéndum 3 veces desde 1987. En 2024, el Parlamento francés, para dejar a la población indígena en minoría y privarla por completo de la oportunidad de influir en las decisiones tomadas en la isla, aprobó una ley que permite a los ciudadanos franceses que viven en Nueva Caledonia desde hace más de 10 años votar en elecciones locales, lo que provocó masivas protestas pacíficas. Las acciones de 500 agentes del orden y de la policía municipal francesa, que desembocaron en disturbios, provocaron 4 muertes y más de 200 detenciones. Como resultado, las autoridades declararon el estado de emergencia, prohibieron las reuniones masivas y limitaron la circulación por la isla. Se cerraron escuelas, se introdujeron toques de ¿Qué pasó? ¿No funciona? Vale, esto sí. Porque alguien... Como resultado, las autoridades declararon el estado de emergencia, prohibieron las reuniones masivas y limitaron bueno, esto lo ha leído, se cerraron escuelas, se introdujeron toques de queda y ahí se paró.
y se bloqueó TikTok. En el camino acusó a Azerbaiyán de organizar las manifestaciones porque alguien llevaba banderas azerbaiyanas en Azerbaiyán. Claro, no tienen nada mejor que hacer los azeríes que ahora montar una manifestación en una isla en medio del Pacífico. Ok, bueno. Desde el siglo XVI, Francia ha ido reponiendo las filas de sus tropas a expensas de los habitantes de los territorios ocupados y el tesoro a expensas de los recursos. El territorio de su expansión cubría 12.347.000 kilómetros cuadrados en 1939, con una población de 68,69 millones de personas. Bueno, 1939 hace mucho tiempo. Desde entonces. Ok. A ver. Bueno, vamos a pasar y luego vamos a pasar lo de Colombia que había pedido el Panamá. Y ahí terminamos, ¿ok? Nueva Caledonia, 6 preguntas para entender la crisis actual. Las tensiones en el territorio francés de ultramar estallaron el 13 de mayo, dejando 5 muertos y decenas de heridos 4 días después. El gobierno declaró el estado de emergencia el 15 de mayo. Por Les Decoders. Publicado el 17 de mayo de 2024 a las 5:06, París. Actualizado el 17 de mayo de 2024 a las 6:05. 9 minutos de lectura. Lire en Francais. El territorio francés de ultramar de Nueva Caledonia, que había estado bajo una situación cada vez más tensa durante varios meses, se ha visto abrumado por disturbios desde el lunes, 13 de mayo. Esta ola de disturbios estalló justo cuando la Asamblea Nacional estaba a punto de votar una enmienda constitucional para reformar el electorado del archipiélago, a la que se opuso firmemente el bando independentista del territorio. El 15 de mayo se declaró el estado de emergencia en el territorio, después de 3 días de violencia que dejaron 5 muertos, entre ellos 2 gendarmes, y cientos de heridos. A continuación se presentan algunas explicaciones para ayudar a nuestros lectores a comprender las complejas razones detrás de esta conflagración. ¿Cuáles son las fuentes de tensión entre las comunidades culturales de Nueva Caledonia? Los problemas entre las comunidades del archipiélago son un factor central en la creación de la tensión que ha asolado el territorio durante décadas. Esta dinámica enfrenta a las 2 principales comunidades de Nueva Caledonia. Los kanakos, descendientes de los primeros habitantes del archipiélago, antes de la colonización francesa. Representan el 40% de los aproximadamente 270.000 habitantes del territorio, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia, INSEE. Los europeos, que representan una cuarta parte de la población, pueden dividirse en 2 categorías. En primer lugar, los neocaledonios de origen europeo, los descendientes de los colonos blancos que han ocupado el territorio desde el siglo XIX, a quienes las poblaciones indígenas del archipiélago llaman caldoches. En segundo lugar, las personas que han llegado recientemente de la Francia metropolitana, que suelen vivir en el territorio de forma temporal, a las que a veces se denominan despectivamente metro, zorei. Nueva Caledonia también tiene una notable población de mestizos, ya que el 11,3% de sus residentes declaran pertenecer a más de una comunidad. El resto de la población está formada por personas cuyos antecedentes están vinculados a diferentes oleadas de inmigración.
Leer más. Los países del Pacífico Sur están observando a Francia y cómo maneja la situación de Nueva Caledonia. Este multiculturalismo se ve empañado por grandes desigualdades económicas. Los jóvenes canacos están extremadamente marginados, explicó Matías Chauchat, asesor del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, FLNKS, y profesor de la Universidad de Nueva Caledonia, en una declaración a la radio francesa el 16 de mayo. Y ven que los que llegan de la Francia continental van quitando progresivamente sus trabajos. Así, el 46% de los canacos solo ha obtenido un certificado de secundaria como máxima cualificación educativa, frente al 11% de los europeos del territorio. ¿Qué es el descongelamiento del electorado que incendió el territorio? Desde la reforma constitucional de 2007, las listas electorales para las elecciones provinciales de Nueva Caledonia han estado congeladas, permaneciendo estancadas en su estado de 1998. Esto significa que no pueden revisarse anualmente para reflejar las llegadas y salidas de votantes en el territorio, como es el caso de los censos electorales de Nueva Caledonia para otras elecciones, presidenciales, legislativas, europeas, o los censos electorales en Francia metropolitana. Esta norma limita el derecho al voto para estas elecciones a las personas que vivían en el archipiélago antes de 1998, excluyendo a las personas recién llegadas, que hoy representan el 20% de la población del territorio. Leer más. El dramático fracaso del gobierno francés en Nueva Caledonia. En enero de 2024, el gobierno presentó un proyecto de ley constitucional para descongelar el electorado a partir del 1 de julio de 2024. Incorporando a los padrones electorales especiales a los ciudadanos que hayan nacido en el territorio o que hayan residido allí durante al menos 10 años. Esta reforma supondría la incorporación de 25.000 personas a estos padrones electorales, de un total de 42.596 vecinos del archipiélago que actualmente están excluidos de ellos. Aprobado por el Senado el 2 de abril y por la Asamblea Nacional el 13 de mayo. El texto aún debe ser aprobado por una sesión conjunta de ambas cámaras del Parlamento francés, celebrada en Versalles, para ser adoptado definitivamente. Esta reforma ha sido duramente criticada por los grupos independentistas de Nueva Caledonia, que temen que margine al pueblo canaco diluyendo su poder electoral. La cuestión es sumamente delicada, ya que las elecciones provinciales determinan la composición de las 3 asambleas provinciales, así como del Congreso de Nueva Caledonia, que a su vez elige al gobierno de Nueva Caledonia. Este gobierno tiene un presidente independentista desde 2021. Sobre todo, el independentismo considera definitiva la congelación del electorado, obtenida a partir de los acuerdos de Numea, 1998. Por otro lado, el gobierno considera nula esta promesa, ya que el periodo de transición de 20 años establecido en el acuerdo terminó con un no en el último referéndum sobre la independencia de Nueva Caledonia en 2021. Además, el máximo tribunal administrativo francés, el Consejo de Estado, ha reafirmado los principios del sufragio universal, sin los cuales las próximas elecciones provinciales podrían ser anuladas. La oposición a esta ampliación del electorado ha desencadenado varias manifestaciones en los últimos meses, que han dado lugar a disturbios y enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden desde mediados de mayo. ¿Qué grupos políticos están presentes en el territorio? El FLNKS. El Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista, FLNKS, es una coalición de partidos políticos independentistas, que se creó en 1984 bajo los auspicios de Jean-Marie Thibault, el entonces líder del movimiento independentista canaco que fue asesinado en 1989. Después de declarar unilateralmente la independencia del archipiélago y boicotear varias elecciones, el FLNKS se comprometió gradualmente a negociar con París, firmando el Acuerdo de Matignon en 1988 y el Acuerdo de Numea 10 años después. Hoy en día, sus diferentes partidos cuentan con miembros elegidos para las distintas asambleas parlamentarias del archipiélago, representantes en el gobierno local, y más recientemente, un miembro electo del Senado francés. En la actualidad, el FLNKS se opone a la descongelación del electorado del territorio. El CECAT. La Célula de Coordinación para la Acción sobre el Terreno, CECAT, es una organización estrechamente vinculada a la FNLKS. Creada a finales de 2023 para coordinar la campaña contra la reforma del electorado, ha organizado varias manifestaciones en los últimos meses.
El gobierno ha acusado a la organización de ser responsable del recrudecimiento de los incidentes violentos en todo el archipiélago. Louis Lefranc, el alto comisionado para Nueva Caledonia, la ha descrito como una organización de matones que participan en claros actos de violencia, con la intención de matar. El ministro del Interior, Gerald Darmanin, la ha considerado una organización de estilo mafioso que comete saqueos, asesinatos. Esto no acabo de leerlo. Bueno, da igual, ya igualmente ya es hora. Ok, pues bueno, lo de Colombia, el último. Disidencias de las FARC acusan a Petro de realizar una operación secreta con Estados Unidos. El Estado Mayor Central, EMC, de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, acusó al presidente Gustavo Petro de haber realizado una operación secreta en el sur del país junto al Comando Sur de Estados Unidos. En dos interacciones publicadas en X, ese bloque de las disidencias del grupo armado asevera que la supuesta coordinación de acciones entre el gobierno colombiano y el Comando Sur deja claro que el compromiso con el imperio sigue vigente. ¿Para usted es válido involucrar a la familia de los comandantes en la guerra o eso es idea de los gringos? Le preguntan las llamadas disidencias de Iván Mordisco, sin ahondar en más detalles, por lo que se presume que asoman que habría acciones contra los allegados de los miembros de ese bloque. En otra publicación se sostiene que las razones para la supuesta operación secreta es la oposición del EMC en la mesa de diálogo a entregar los centros poblados de Colombia al paramilitarismo, negándonos a firmar un protocolo que buscaba eso. Según lo que apuntan, la delegación del gobierno habría evadido el debate de las alianzas entre fuerza pública y paramilitares. Conversaciones rotas. Aunque el mandatario no ha respondido a estos señalamientos, las conversaciones con esta fracción están rotas debido a que el Ejecutivo decidió suspender las negociaciones con su jefe, Iván Mordisco, desde abril pasado. Petro tomó esta decisión tras el ataque a una comunidad indígena en el Cauca donde una líder del pueblo Nasa resultó muerta. Tensión en el Cauca. La situación en el Cauca ha sido desde el inicio uno de los puntos críticos en la negociación. En el último trimestre, la cantidad de combates entre el grupo armado y el ejército se ha incrementado tras la suspensión del cese al fuego en marzo pasado, en aras de la retoma del control por parte de las autoridades. En medio de las hostilidades, un soldado del ejército murió el pasado martes durante enfrentamientos con las disidencias. Esta misma semana hubo un atentado de un frente del EMC contra una estación policial caucana donde resultaron muertos 2 patrulleros y 2 detenidos. Además, una motobomba estalló a las afueras de un hotel y dejó por lo menos 2 policías y 3 menores de edad heridos. El grupo armado tiene una importante presencia en varios municipios del Cauca, por lo que la respuesta del Estado, desde agosto pasado, ha sido la militarización. Esto ha generado fuerte repulsa en el EMC, entre acusaciones mutuas y la posibilidad de que el cese al fuego sea suspendido en todo el país. En marzo de este año, el presidente anunció que dejaba sin efecto el alto al fuego en el Cauca, en el Valle del Cauca y en Nariño, lo que aumentó el voltaje de las diferencias entre las partes sentadas a la mesa de diálogo.
Ok, pues terminamos, ¿no? ¿Estás ahí, Lucas? Sí. Ok. ¿Quieres decir algo antes de terminar? Nada, si puedo pasar un video antes de terminar, si no, ¿Cuánto dura el video? lo dejo para mi programa del viernes. ¿Pero cuánto dura el video? 6 minutos No, y medio. Pásalo. Ahora encontré cómo hacerlo como el de Front. Lo vamos a leyendo Thor. Ah, Ah, tú lo vas a leer, ok. Lo más destacado de la operación militar rusa en Ucrania desde lo más destacado de la semana, del 13 al 19 de mayo, dice. Las tropas rusas han vuelto a atacar objetivos enemigos en Kharkiv. 4 distritos de la ciudad fueron atacados y uno de los ataques fue en Kharkivska YY Traktorny Zavod. A su vez, las unidades ucranianas lanzaron misiles ATACMS en Luhansk. Como resultado del impacto, se produjo un gran incendio en la antigua planta de Stroidetal. 3 personas murieron y otras 6 resultaron heridas. Las AFU también utilizaron misiles del mismo tipo en el aeródromo militar de Belbek en Crimea. La mayoría de los misiles fueron derribados, pero varios alcanzaron el objetivo. 3 aviones fueron destruidos y otro resultó dañado. Al mismo tiempo, el enemigo llevó a cabo el ataque con aviones no tripulados más masivo en la península desde el comienzo de la guerra. Más de 50 drones fueron derribados y 20 vehículos estadounidenses destruidos en Sebastopol. Los restos de uno de los vehículos aéreos no tripulados dañaron la subestación y la ciudad quedó temporalmente sin energía. Al final de la semana, el enemigo lanzó un ataque en la bahía de Sebastopol con 12 misiles ATACMS. Los artilleros antiaéreos rusos derribaron 9 de los misiles, pero los restantes impactaron en el muelle donde se encontraba uno de los barcos. En la región de Krasnodar, el principal objetivo del enemigo era la infraestructura portuaria de Novorossiysk. Varios depósitos de petróleo y una subestación resultaron dañados. En Tuapse también resultó afectada una refinería local, donde el incendio fue rápidamente extinguido. En la zona de operaciones militares especiales, las tropas rusas continuaron su ofensiva en varios sectores del frente. En dirección al norte de Ucrania, el enemigo todavía estaba construyendo líneas defensivas, así como entrenando personal en los campos de entrenamiento. En dirección a Slobodansk, las tropas rusas continuaron su ofensiva en el norte de la región de Kharkiv. Las tropas de asalto establecieron el control sobre las afueras norte y este de Vovchansk, liberando el territorio del Liceo número 1 de Vovchansk y el Jardín de Infancia número 6. Almohadilla Digest, almohadilla Russia, almohadilla Ukraine, almohadilla video. Ahí termina el texto. A ver si lo puedes seguir leyendo vos, lo que queda. ¿Quieres que lea? Sí, ahí. Lo que va poniendo en el flanco oriental, unidades de las Fuerzas Armadas rusas liberaron el asentamiento de Burovatka. Después de varios días de lucha, Staritsa también fue tomado por las fuerzas rusas. Staritsa also came under the control of Russian forces. On the western flank, En el flanco occidental, las Fuerzas Armadas rusas tomaron la mayoría del pueblo Jardín Lira 1, llegando
a los suburbios septentrionales de Liptsi. Forces seized most of Lira 1 Garden Village. En esta área el enemigo ha construido una poderosa área fortificada. Ahora tiene que ser rota por tropas de asalto rusas. Reaching the northern outskirts of Liptsi. In this area, the enemy has built a powerful fortified area, which now has to be broken by a Russian stormtroopers. In Kupiansk-Svatov direction, En la dirección de Kupiansk-Statove, los grupos de asalto rusos han atacado cerca de Sinkivka y Tabaivka. assault groups attacked near Sinkivka and Tabaivka. Unidades ucranianas también han respondido con contraataques, pero cada uno de ellos fue suprimido exitosamente por fuego de artillerías y armas ligeras. Ukrainian units also responded with counterattacks, but each of them was successfully suppressed by small arms and artillery fire. Fighting continued in Siversk direction at the area En Siversk, en la dirección de Siversk, en el área de las ruinas del edificio de aguas de Popasna y la estación de filtrado. of the ruins of the Popasna water utility building. Al norte de Vesela, las unidades de las Fuerzas Armadas rusas consiguieron avanzar en la dirección de Rozdolivka, echando al enemigo de varios de sus posiciones. And a filtration station. To the north of Vesele, Russian armed forces units managed to advance in the direction of Rozdolivka, ejecting the enemy from several strongholds. In Bakhmut direction, fighting En la dirección de Bakhmut, la lucha continúa en los suburbios orientales de Chasiv Yar y en la reserva natural de Stupki Golubovskiye II. continued on the eastern outskirts of Chasiv Yar and in the Al norte, unidades ucranianas ocuparon el bastión ruso ocuparon posiciones rusas en los suburbios occidentales de Bodanivka y tropas rusas contraatacaron sobre los suburbios de Kalinina. Stupki Golubovskiye 2 Nature Reserve. To the north, Ukrainian units occupied a Russian stronghold on the western outskirts of Bodanivka, and Russian troops counterattacked on the outskirts of Kalinina. In Avdiivka direction, Russian assault En la dirección de Avdiivka, grupos de asalto rusos han conseguido una cabeza de puente en las cercanías de Arkhangelsk y al oeste de Ocheretine. hold in the vicinity of Arkhangelsk, and to the west of Al sur de Umansk, unidades rusas tomaron varias plantaciones forestales al este de Yasnobrodivka. Ocheretine. South of Umansk, Russian units seized several forest plantations east of Yasnobrodivka. In Donetsk direction, Russian assault groups were able En to la break dirección de Donetsk, grupos de asalto rusos fueron capaces de romper las defensas enemigas en el centro de Netailove y llegar a los suburbios occidentales del pueblo.
through the enemy's defenses in the center of Netelov. ¿El qué no fue accidente lo del helicóptero? Sí, puede ser que él fuera, o sea, que pusieran una bomba dentro, que fueran alguien del propio gobierno de Irán, algo así. Lo he dicho Ok, al sur de Pervomaiske, el enemigo fue expulsado de las posiciones al norte de Domok-Balka, pero la presencia de la AFU en Nevelske todavía persiste. And reached the western outskirts of the village. To the south of Pervomaiske, the enemy was ejected from positions north of Domok Balka, but the presence of the AFU in Nevelska still persists. To the west of Donetsk, Russian storm Donetsk, tropas de asalto rusas, después de tomar una casa de cazadores, llegaron al distrito central, al hospital del distrito central en Krasnohorivka. after seizing the hunter's house, reached Al sur, tropas rusas finalmente barrieron el territorio cerca de Borivska Pont. the Central District Hospital in Krasnohorivka. To the south, Russian troops finally mopped the territory near Borisivka Pond. And to the west of Marinka, Russian Al oeste de Marinka, fuerzas rusas rompieron las líneas desde la central anteriormente liberada de Eorivka y llegaron a los suburbios occidentales. Georgievka se le dice aquí. made a breakthrough from the previously liberated El enemigo se ha retirado en la dirección de Maximilianivka y las tropas rusas están ganando terreno en las fronteras. central part of Heorhivka and reached the western outskirts. The enemy has retreated in the direction of Maximilianivka, and Russian troops are gaining a foothold on the reached borders. In Vugledar direction, west of En la dirección de Bugledar, al oeste de Novomikhailivka, la lucha continúa en las cercanías de Paraskovivka. fighting continued on the approaches to Paraskovivka, north of Al Volodymyrivka. norte de Volodymyrivka, tropas rusas echaron a la AFU de tres posiciones durante la ofensiva en la dirección de Ikrianaya Balka. Russian troops ejected AFU from 3 strongholds during the offensive in the direction of Ikrianaya Balka. In Vremivka direction, Russian En la troops dirección de Breminka, tropas rusas asaltaron posiciones enemigas en Staromayorsk y Urosaine. stormed enemy positions in Staromayorsk and Urozhain. En la línea de Mirne Dorosnyanka, tropas rusas expandieron el control en la zona norte de Zahirne. At the Myrn-Dorozhnyanka line, Russian troops expanded the control zone north of Zahirne. In Zaporizhzhia direction, Russian fighters took En la dirección de Zaporizhia, los luchadores rusos tomaron varias nuevas posiciones en los suburbios norteños de Robotine. up several new positions on the northern outskirts of Robotine. En
En el momento no hay más de 5 casas bajo control enemigo y en un pueblo que ha sido totalmente destruido por la lucha. At the moment, no more than 5 houses remain under enemy control in a village completely destroyed by fighting. Local fighting continued in La Kherson. lucha local continúa en la dirección de Kherson en la isla, en la zona norte de la isla de Kozaki Laheri. Action at the island zone north of Kozachi Laheri. Los mandos ucranianos estaban preparando una unidad combinada de la 35 Brigada Marina para redesplegarse en el área de Olivka. Ukrainian command was preparing a combined unit of the 35th Marine Brigade for redeployment to Olhivka area. At the same time, Al mismo tiempo, en el margen derecho del río Dnipro, las Fuerzas Armadas rusas arrestaron la unidad enemiga de vehículos aéreos no tripulados durante el arreglo de la posición o algo así. on the right bank of the Dnipro River, Russian armed forces caught the unit of enemy UAV. Como resultado de un ataque de precisión, una docena de drones kamikazes fueron destruidos junto con los lanzadores. UAVs during the arrangement of the position. As a result of a precision strike, over a dozen kamikaze drones were destroyed along with launchers. Claro, fue atacada la posición ahí. Bueno, Vale, pues terminamos aquí entonces y nos vemos la semana que viene en tu canal. Y el reporte de actualidad bélica, ¿no? Será esto el 29 de mayo. Vale, perfecto. Pues entonces nos vemos. ahí está mi canal en el Linktree, si lo quieren ver, lo pueden sacar de ahí y dejarlo. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Sí, lo fijé el comentario. Bueno, muchas gracias a John Ramírez, el que se ha quedado, y historias de un minuto. Muchas Vos lo gracias. dejás siempre abajo, entonces ahí lo pueden ir a ver. Abajo, a ver, espera. Claro, siempre lo dejas ahí abajo. Aquí. Ahí está el canal. En ese vamos a estar transmitiendo el próximo directo. Linktree. Linktree. Lucas. Vale, perfecto. Pues ahí lo puse el Linktree. Y bueno, pues muchas gracias. Terminamos aquí. Y bueno, pues el lunes, el martes te llamo, ¿ok? Y te llamo, digo, te mando un mensaje.
y quedamos. Ok, no se olviden, el viernes estaré en vivo con lo de Ucrania. Sí. No es el viernes, es a la medianoche, en todo caso. Pon el link ahí en el chat de ese directo. Ok. Perfecto, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y bueno, esta noche vamos a tener otro directo en alguno de mis canales. A ver. Déjenme ver. A ver, hoy es jueves 23. Bueno, si todo va bien, estaremos con ustedes a las 9 de la noche de aquí de Europa. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Chao.